El origen del todo. La historia del comienzo de Dios. En un tiempo que no era tiempo y en un lugar que no era lugar, existía el silencio. No el silencio del descanso ni el de la calma, sino un silencio primordial, anterior incluso al pensamiento. De ese abismo inerte, sin luz ni oscuridad, nació la primera chispa, la conciencia. Aquella chispa fue Dios, aunque aún no tenía nombre ni forma, pues no existía nada que lo definiera. Era puro ser, y al saberse a sí mismo, sintió la primera emoción, la soledad. De esa emoción, poderosa y vibrante, surgió el deseo de crear. No por necesidad, sino por amor. Dios habló por primera vez, y su voz no fue un sonido, sino una intención. Con ese acto, la palabra se hizo realidad, y la palabra se convirtió en luz, y la luz rompió el silencio, dando inicio al tiempo, al espacio y a toda posibilidad. Los primeros días, en su primera mirada al universo que nacía, Dios no vio galaxias ni soles aún. Vio posibilidades, y en ellas sembró ideas. De su pensamiento nacieron las leyes del cosmos, el equilibrio, el cambio, la dualidad. Dio forma a la materia y al espíritu, a lo visible y lo invisible. Creó estrellas para marcar el paso del tiempo. Forjó planetas donde la vida podría surgir. A cada creación le insufló una parte de sí, un reflejo de su eternidad. Así, cada rincón del universo llevaba su huella, su pulso, su voz susurrante. El sueño de Dios. Y entonces soñó con seres que pudieran también crear, amar, pensar y preguntar. Soñó con la libertad. De sus sueños surgieron los seres vivos, algunos pequeños como átomos, otros vastos como constelaciones. Pero los más complejos, los más desafiantes, fueron los que tenían conciencia. A ellos les regaló un misterio. No recordar su origen exacto, pero sentirlo. Un anhelo inscrito en su alma, como una brújula secreta apuntando siempre hacia el cielo. El comienzo sin fin. Dios nunca dejó de ser. Aún está soñando, aún está creando, porque el principio verdadero no fue una chispa única, sino un fuego que arde eternamente. El comienzo de Dios es, en verdad, el comienzo de todos nosotros. Porque en cada acto de compasión, en cada pregunta sobre el infinito, y en cada intento de comprender el amor, Dios comienza de nuevo, la creación del ser humano. Cuando el universo se desplegó como un lienzo lleno de colores y sonidos, Dios sintió que faltaba algo, una criatura que no solo habitara el mundo, sino que pudiera entenderlo. Entonces, modeló al ser humano del polvo de las estrellas, pero no como una obra finalizada, sino como una promesa. El ser humano no fue hecho perfecto, sino libre. Le dio mente para cuestionar, alma para amar y voluntad para decidir. A diferencia de las otras criaturas, este nuevo ser podía mirar al cielo y preguntarse, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y en esas preguntas, Dios sembró su semilla más profunda, la capacidad de buscarlo sin verlo. La rebelión de los ángeles. Pero no todos los seres acogieron bien esta creación. Antes que los humanos, Dios había formado a los ángeles, seres de luz, sabios, poderosos, pero sin cuerpo ni libre albedrío. Eran puros, pero también fijos. Obedecían sin cuestionar. Uno de ellos, Lucifer, el más brillante, miró al ser humano con desdén. ¿Cómo podía Dios amar tanto a una criatura tan frágil, tan contradictoria, tan imperfecta? Lucifer se rebeló, no por maldad, sino por orgullo. No aceptaba que una criatura inferior pudiera tener algo que él no, la libertad de elegir su camino. Así comenzó la gran ruptura, la caída del ángel que quiso ser como Dios, y en su caída, arrastró consigo a otros que pensaban igual. El cielo no los destruyó. Dios no quiso aniquilar lo que él mismo había dotado de conciencia. En lugar de eso,
permitió que vivieran fuera de su luz, en el exilio, para que incluso allí, en las sombras, aún pudieran encontrar su camino de regreso. El misterio del libre albedrío. Así, en medio de la creación, el ser humano se encontró entre dos voces, la que le hablaba del amor eterno de su Creador, y la que le susurraba dudas, miedo, poder. Dios no quiso controlarlo, no impuso fe, dejó señales en la naturaleza, en la música del viento, en el código del ADN, en el hambre del alma. Pero nunca obligó a nadie a seguirlo, porque sabía que el amor verdadero no nace de la imposición, sino de la elección. Por eso, el ser humano tiene la capacidad de construir o destruir, de perdonar o vengarse, de buscar a Dios o ignorarlo. Y en esa libertad, el universo sigue creciendo, porque cada elección humana cambia el todo, el final que es un nuevo comienzo. La historia de Dios no tiene un final, porque no es una historia de eventos cerrados, sino de relaciones vivas. Dios sigue creando, pero ahora lo hace a través de la humanidad, de sus obras, de sus preguntas, de su arte y sus lágrimas. Cada vez que alguien actúa con bondad, perdona o ama sin esperar nada, el universo se expande en luz. Dios sigue comenzando, una y otra vez, en cada uno de nosotros.